Tenemos el ejercicio 1, como se observa ahí, nos da un camión de cisterna y nos piden el caudal, ¿no? Debemos recordar que el caudal es cuánto de volumen de un fluido pasa a través de un tubo, por ejemplo, por un intervalo de tiempo. Digamos que se calcula como el cociente entre un volumen y un tiempo o el área de la sección transversal de un tubo por la rapidez. En este caso nos dicen que el volumen total del tanque es de 1200 litros. Eso debemos llevarlo a metros cúbicos, por ende ya hacemos la conversión. De frente dividimos entre 2 porque nos pide el caudal cuando se va a usar la mitad del volumen. Nos va a salir 0,6 metros cúbicos, ¿no? ¿Qué ecuación vamos a usar? La primera, ¿verdad? Porque nos dan el volumen y el tiempo. Entonces es un simple reemplazo. Nos dicen que el tiempo debe ser de 20 minutos. Lo llevamos a segundos. Y pues una simple conversión nos va a salir el caudal, ¿no? Que sería 0,5 por 10 a la menos 3 y la unidad metro cúbico sobre segundos, ¿no? Y esa sería la respuesta. Ahora resolveremos el ejercicio 1 de los de clase que involucre la otra manera de hallar el caudal. Nos dan un tubo, nos dicen que la primera sección tiene un área de 4 y la segunda de 5 y por la entrada entra con rapidez de 5 y nos piden hallar cuál va a ser la rapidez que sale o por el tubo de salida, ¿verdad? Aquí se debe fácilmente recordar que el caudal de entrada va a ser igual al caudal de salida. En otras palabras, el área por la rapidez de entrada va a ser igual al área por la rapidez de salida. Nos piden la rapidez 2. Hacer un simple reemplazo nos dan las áreas de ambas partes. Y la rapidez de salida, o V2, sería igual a 4 metros por segundo, ¿no? Debemos recordar también que en el menor área va a haber una mayor rapidez. Por eso la rapidez 1 va a ser mayor a la rapidez 2. ¿Y eso por qué? Porque el área de la sección transversal 1 va a ser menor al área de la sección transversal 2, ¿no? Y eso se cumple allí. Eso sería todo en este ejercicio. Otro de los temas que se suele tocar es lo que es la ley de Bernoulli y que es una consecuencia de la conservación de energía. Como se observa ahí nos dan una ecuación. Si recordamos, en conservación de energía siempre va a haber un punto inicial frente a un punto final, ¿no? Y como se observa, en dicho punto inicial tenemos una altura, va a haber una presión 1 y una rapidez 1, ¿no? Como se observa. Y se puede, con esos datos, llegar a la ecuación de arribita, ¿no? Y nos dicen que eso es igual a una constante. No siempre nos van a dar, por ejemplo, esas alturas que tenemos ahí, pero igual eso no quiere decir que dicha ecuación o relación que tenemos arriba no se cumpla. Igual se va a cumplir. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a resolver la pregunta de verdaderos y falsos. ¿La ecuación de Bernoulli es aplicable solo a líquidos en movimiento? Pues no, ¿verdad? Si recordamos la imagen, vemos que la ecuación también nos relaciona presiones, ¿verdad? Y generalmente las presiones están dadas en un punto fijo, ¿no? O sea, no hay movimiento ahí. Por ende, esa sería falsa. Para un fluido en movimiento cuya densidad va variando la cantidad de masa que pasa por ambas secciones transversales o áreas, nos dicen que no es la misma, pues es falso, ¿verdad? Si se cumple la conservación de energía, también se cumple la conservación de la masa. Y la 3, para ciertos tipos de fluidos, la ecuación de Bernoulli nos dice que la energía que transporta el fluido por unidad de volumen es constante. Y si recordamos la fórmula, sí es verdadero, ¿verdad? Esa es verdadera. Como mencioné al inicio, en la fórmula de arriba no siempre nos van a dar alturas, ¿verdad? Por ejemplo, en el ejercicio que viene no nos dan alturas, por ende obviamos la parte que tiene alturas. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Teniendo en cuenta todo eso, podemos pasar la presión generada en este punto hacia la izquierda. O sea, el P sub A minúscula como restando y nos quedaría lo siguiente. También recordamos lo que es el caudal de entrada igual al caudal de salida, ¿no? También podemos recordar eso. Sería el área por la rapidez sub A mayúscula igual al área pequeña por la rapidez sub A minúscula, ¿no? Teniendo en cuenta estas dos relaciones, vamos a hacer lo siguiente. ¿Verdad que ambos tienen un medio de la densidad, verdad? Entonces puede salir, ¿no? Nos quedaría de la siguiente forma. Nos dan el caudal de este tubo, ¿verdad? Entonces este tubo va a ser afectado por esta rapidez sub A mayúscula. Entonces vamos a dejar esta V sub A mayúscula aquí y vamos a cambiar esta V sub U minúscula en función de V
mayúscula, ¿no? Con A mayúscula nos quedaría de la siguiente forma. Entonces esto de acá sería igual a que a un medio densidad 4b al cuadrado 16 b al cuadrado menos b al cuadrado, cosa que nos quedaría un medio de la densidad, nos quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces la diferencia de presiones nos bastaría o nos saldría con solo conocer la rapidez de A. Entonces, pero nos dan dato el caudal y tenemos área. No hay una fórmula que relacionaba estos tres datos. Caudal es igual a una rapidez por un área de una sección transversal, ¿verdad? Entonces rápidamente de aquí podemos ver que esta V nos va a salir ¿cuánto? Área nos quedaría 4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces reemplazando, despejando lo que queremos, esta rapidez en A nos va a salir 1,5 metros por segundo. Entonces esto de acá voy a reemplazarlo acá, ¿verdad? Densidades nos dicen que es agua, o se asume que es agua. Entonces densidad 1000, ¿no? La diferencia de presiones nos va a salir de la siguiente manera. Entonces ya tenemos esta diferencia de presiones. Ahora nos pide hallar cuánto es la altura. Nos dicen que esto es mercurio. Es un vaso comunicante, no tubo en forma de U. Para esto debemos recordar lo siguiente. Cuando tenemos en un mismo líquido, por ejemplo, un punto más bajo y un punto más arriba, y queremos saber la diferencia de presión de este punto que está abajo menos la presión de este punto que está arriba, va a ser igual a una densidad del líquido donde se encuentren por gravedad por esta altura. Teniendo en cuenta esto, vamos a aplicar eso acá. Sí, si nos damos cuenta, esta presión que está abajo sería la presión de acá, ¿verdad? Y esta presión sería la presión de A mayúscula. Y la presión que está arriba sería esta presión de acá, ¿verdad? Que es la presión que va a tener, o la presión A minúscula, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces esta presión que hemos hallado va a ser la misma presión que va a haber acá. Entonces 16.874, que la presión va a ser igual a densidad del líquido. Este es mercurio, sabemos que es 13.600, ¿verdad? Por gravedad por 10 y por esta altura, ¿no? Entonces una vez al resolver esto vamos a ver, nos va a salir 12,4. Respuesta. Análogamente pasamos al otro ejercicio de los propuestos, que es casi igual o similar al anterior. Entonces en este ejercicio nos dan ya la diferencia de las presiones, o sea, la presión de acá menos la presión de acá igual a esto. Y al igual que el ejercicio anterior vamos a igualar a qué, a la diferencia de energías, ¿verdad? Que habían. En este caso vemos que es 40 y 10, es igualito al anterior. Si recordamos el anterior nos salía 15 rapidez de acá al cuadrado, ¿verdad? Ya, pero ya tenemos este valor de acá. Debemos recordar que esta diferencia de presión es igual a una diferencia de qué, de esta de acá, ¿verdad? Y esta de acá que son, pues son energías. Y nos pide la energía justamente de acá, que va a realizar al entrar, o sea, esto. Necesitamos hallar esto. Energía sobre metro cúbico. Gracias a la densidad vamos a ver que nos va a dar energía sobre metro cúbico. Entonces bastaría hallar esto y ya tenemos la respuesta. Entonces esto de acá vamos a reemplazar. Entonces vamos a ver que nos va a salir la de acá. Densidad por rapidez al cuadrado. Y para que nos quede esto, debemos dividir a todo esto por 2, ¿verdad? O sea, sobre 2. Y ya tenemos lo de acá. Cosa que así la respuesta nos va a salir 1,127 por 10 a las 3 joules sobre metro cúbico, ¿no? Es lo que nos pide la respuesta. Entonces esto sería la respuesta. Este ejercicio nos habla de una gráfica. Tenemos que hallar el calor latente, nos dicen, o lo que se conoce como cambio de fase. Para este ejercicio debemos recordar que siempre en estas gráficas temperatura versus calor, la primera recta horizontal, o sea, esta de acá, a veces puede estar abajo o más abajo, un poco más abajo, ¿no? O más arriba, pero siempre la primera recta horizontal que aparezca en estas gráficas va a representar lo que es el cambio de el calor que se va a necesitar, va a representar el calor necesario o que se va a suministrar, ¿no?
Entonces, en otras palabras, esto simplemente se hallaría como de aquí a aquí, ¿cuánto calor se necesitó? 200 menos 100, 100, ¿verdad? 100 que es 100 joules sobre ¿cuánto de masa? 2, ¿verdad? Entonces el calor latente simplemente saldría 50 joules sobre kilogramo. Aquí debimos recordar qué cosa, que siempre la primera recta horizontal nos va a representar este calor que va acá. Y eso sería todo. Pasamos al ejercicio 4 de los propuestos. Nos dicen que tenemos en un recipiente un cubito de hielo de masa 0,2 kilogramos, está a menos 40 grados centígrados y se le va a echar una cantidad M de agua a 80 grados centígrados y nos dicen que va a llegar a una temperatura final cuando estén mezclados de 20. Esta temperatura final es lo mismo que temperatura en equilibrio, recuerden eso. Entonces vamos a usar lo que siempre se recomienda, ubicar todo en una recta numérica, o sea, desde el más caliente al más frío. Tenemos a menos 40. Aquí van a estar las temperaturas, ¿sí? Para ya no ponerle la unidad. A menos 40 vamos a tener 0,2 y arriba van a estar las masas. ¿Kilogramos de qué? De hielo. Dice que se la va a vertir a 80 grados agua, ¿no? Una masa M de agua. Y una vez que estén mezclados se va a llegar a una temperatura de equilibrio final que nos dicen que es de 20. Entonces esta cantidad de agua se va a enfriar, ¿verdad? Y este hielito se va a calentar. Entonces aquí hasta aquí ya va a haber una cierta energía o calor que vamos a llamarle calor 1. Pero de menos 40 no se va a pasar de frente a 20, ¿no? Si está en hielo debe pasar primero a ¿qué? A líquido, ¿verdad? O sea, este cubito tiene que llegar a una temperatura de 0. Y una vez a 0 se le debe ¿qué cosa? Suministrar un calor. Y recién aquí va a pasar a 20 grados. Entonces vamos a llamar acá Q2. Vamos a llamar a este Q3. Y de menos 40 a 0 vamos a poner Q4. Se va a cumplir que los cuatro calores la suma de los cuatro calores nos debe dar 0 por conservación, ¿verdad? Entonces Q4 ¿qué va a ser? Igual a, vamos a usar esta fórmula de hallar calor, masa, calor específico y diferencia de temperatura. Q4 ¿cómo sería? ¿Cuál es la única masa que va a haber aquí? El de hielo, ¿verdad? De 0,2. Calor específico del hielo nos dan 2100 por diferencia de temperatura. La temperatura final siempre va a ser hacia donde se dirijan las flechitas, o sea, aquí sería 0. Menos 40, ya de frente vamos a ponerle 40, ¿verdad? Más, aquí ya el hielo, digamos, está a 0 grados, pero debemos agregarle otro calor extra porque aún no está del todo líquido. Entonces, ¿qué calor se le vamos a agregar? El calor debido al cambio de fase, ¿verdad? O sea, masa por el calor latente. Sigue siendo 0,2 por el calor latente, ¿no? 3,334 por 10 a la 5. Ya tenemos Q3. Entonces ya una vez aquí, ya más agregado este calor, ya está líquido. Ahora de líquido debemos llevarle a 20 grados Celsius, ¿no? Pero aún la temperatura va a seguir estando a 0. Entonces más 0,2, la masa no cambia, por calor latente de ¿qué? Ya no del hielo, porque ya está líquido, o sea de agua. Por diferencia de temperatura, 20 menos 0, 20 nomás, ¿verdad? Finalmente más esto que lo estamos agregando, la masa de agua por calor específico del agua por variación de temperatura, 20 menos 80, ¿no? O sea, menos 60. Y todo esto debe ser igual a 0. Y a cada uno operando va a ver que aquí la única variable es justamente la M, y la M nos va a salir 0,399 kilogramos. ¿De qué? De agua que él le suministró, ¿no? Para que el sistema llegue a un equilibrio que va a ser de 20 grados centígrados. La respuesta es 0,399 kilogramos de agua. Bueno amigos, esto es todo. Si es que me he olvidado en algún ejercicio por ahí, que ustedes tuvieron duda, nomás me lo hacen saber y trataré de resolverlo.
Y pues no se olviden de darle like aquí, seguirme en Facebook y obviamente por aquí también suscribirse, que este verano estaré subiendo videos más seguidos, ¿no? Y bueno, gracias.